Bueno, pues vamos a empezar esta reunión platicando de el tema de Truman, de la famosa guía científica de Truman, que mucha gente comenta, es muy discutida, es una polémica que si es buen libro, si es recomendable, si no lo es. Entonces la idea de hoy es darnos una idea de qué se trata. Entonces, yo quiero empezar haciendo una pequeña introducción de qué es este libro, la famosa guía científica de Truman, para que nos vayamos poniendo en el tema, empezando con el tema. Primero que nada, se llama así porque le empezó a escribir, o lo escribió inicialmente, un controlador de plagas de por allá a los medios del siglo pasado, que se llamaba, porque ya murió, Lee Truman. Él murió en 2005 a los 91 años, o sea, tenía ya sus años. Y él empezó primero como técnico en control de plagas en una empresa que se llamaba Arab Pest Control. Y después en 1950 puso su propia empresa. Pero también luego la vendió y ya se dedicó a consultor. También como que le Ujú. temas en esto. Y desde el 61 empezó a desarrollar un curso por correspondencia. Obviamente pues no había ni Zoom como estamos ahora, ni había chats de WhatsApp ni nada. Entonces él por correspondencia mandaba su curso de control de plagas que duraba 18 meses y iba mandando sus artículos a los que lo tomaban, que era para técnicos, que dicen que bueno, era de sus anotaciones que hacía de lo que iba aprendiendo. Y después le propusieron que bueno, pues todos esos escritos pues se convirtieran en un libro. Y ahí sí nació la guía científica, que bueno, en eso no se llamaba guía científica de Truman, sino simplemente Guía científica para operadores de control de plagas, algo así, era el nombre. Y en su primera edición, que aquí me puedo constar, fue en 1962, bueno, y eran 181 páginas nada más el librito, es una cosita de nada. Y la escribió junto con William Booth. Y después se agregó Bennett en la segunda edición del 76 hasta llegar a la séptima edición, que existe tanto en español como en inglés, que ya tiene la gran cantidad de 714 páginas, que es bastante considerable. Hay 7 ediciones en inglés, hay dos en español. La primera se basó en la cuarta edición en inglés y la más reciente, que es, bueno, aquí tengo ambas, aquí está la séptima y esta era la primera que salió en español, que es la basada en la cuarta edición. Está más delgadita, más pequeña. Sí, sí, se incrementó bastante el volumen. Metieron varias cosas. Luego platico, porque hay algunos detalles interesantes que me llaman la atención de diferencias entre las dos ediciones. Pero bueno, así a grandes rasgos, ¿qué incluye la guía Truman? Bueno, son 11 capítulos de diferentes temas que empiezan obviamente con pues, cuestiones súper generales de control plazo, una introducción, básicamente, principios. Después se va a un capítulo de introducción en entomología, el que me llama la atención que empieza a hablar de los IgR en lugar de hablar de la anatomía, pero pues empieza con eso, la metamorfosis, clasificación, identificación. Luego habla de plaguicidas, seguridad de medio ambiente y los equipos. Y a partir del capítulo 7 hasta el 11 habla de diferentes tipos de plagas, desde cucarachas, eh, se mete muchísimo en termitas porque incluso son los más extensos, tanto de subterráneas como de madera, junto con otras plagas de madera, lo más extenso. Y habla de hormigas, abejas, y termina con productos almacenados con los que también toca un poquito lo de industria de alimentos, o sea, como que agarra la productos empresariales, luego se pasa a lo de alimentos. Y luego viene otros, ya capítulos de otras plagas, chinches, aves, invasores de telas, etcétera, y llega fauna silvestre. En la 20 bueno, de hecho sí, hasta plagas llega hasta incluso a la 19 que ya que habla de bichos. El capítulo 20 habla sobre higiene,
capítulo 21 su fumigación, y ahí termina. Y después tiene varios apéndices, desde el apéndice A hasta el L, que son como que complementos de los capítulos. A mí me llamó la atención, luego lo platico también cuando charlemos ya de manera general, que como que en los anexos se empezaron a meter los autores como que lo que se les había pasado, se les había pasado en los diferentes capítulos, porque hay temas, alarga más lo de las termitas, se mete más en lo de limpieza. Hay anexos que, a mi juicio, podrían ser capítulos, como los de las leyes, por ejemplo, también, pero los mete como anexos. Entonces está un poco curioso, los apéndices son como que, es lo que se me había olvidado, y ponlo como anexo, y luego ya, a ver si en las siguientes ediciones lo vamos agregando. Y lo que se me hace muy interesante también es que incluye una buena serie, una buena cantidad de claves pictóricas que son para identificación, con sus limitantes, te platicaremos de eso, y una sola clave dicotómica nada más para órdenes de insectos. Eso sería así de manera general. Muchas de las discusiones que hay sobre este libro es si realmente es la Biblia del control de plagas. Yo puse un poco a investigar encuestas que ha habido, principalmente en Estados Unidos, que es donde hay más disponibilidad de estos libros, y curiosamente la gran mayoría habla de que este es un libro para principiantes. Y casi todo el mundo dice, es que en realidad el que es el bueno, el extenso, pero aclaran, pero es más difícil de entender, es el Malice, porque el Malice, no me lo traje, porque lo tengo por ahí, pero es un ladrillo tremendo, también está enorme y va hasta en la 10ª edición ya, que la diferencia del Truman, que comparten la autoría tres autores, que son Bennett, Owens y Carrigan, también los de esta última edición. En el Malice, cada capítulo está escrito por un especialista, que es bien interesante y es mucho más profundo, pero por desgracia no está en español, no existe en español. Se habla también de que hay otras también obras que también son bastante útiles, pero no está en español, como la librería de Rentoquil, que ya es viejita, pero todavía sigue una referencia, que son 13 libros muy buenos. Y de hecho, curiosamente, si ustedes se meten en eBay, la verdad que se consiguen hasta a bastante buen precio. Digo, ya en muchas cuestiones son obsoletas, lo sabemos, pero son muy buenos. Las famosas guías de PCT que escribió en su momento Stott Hedges, que por cierto también fue editor de las últimas 3 ediciones de Malice, pero ya también murió. Pero también sus guías, pequeñitas guías estas de bolsillo son muy buenas. La famosa guía de campo, que primero fue de la NBPCA y ahora de la NPMA. En general, hay muchos recursos, en realidad lo hay, pero pues de todos ellos, el más cercano es el Truman. Pero también he tenido muy buena referencia, presente por lo básico, llamémoslo así, porque realmente es un manual básico, a pesar del grosor, es un manual básico. Pues es una referencia para muchos de los cursos de la Universidad de Purdue, por ejemplo. También como referencia para algunas regulaciones, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México, ¿no? Más bien en Estados Unidos también, para algunos exámenes y algunos procesos. Así que sí, sí es un libro bastante importante. De manera general, ya nada más para dejar que ustedes empiecen a platicar también y bueno, empecemos a leer un poco de este libro. Uno podría decir, bueno, ¿por qué es básico? ¿Por qué se dice que es básico y tiene más de 600 páginas? Lo que pasa es que toca muchísimos temas. A lo mejor cada tema toca lo básico, pero son muchos temas. También por eso es tan grueso. Entonces, quizá ahí lo único que uno podría decir es tratar de profundizar en el que más les interesa en algún momento, pero como guía, que al fin de cuentas sí se llama, creo desde mi punto de vista que sí es muy útil, muy práctico. Pero también, como en otras ocasiones he opinado, no es el único. Pero bueno, el tema de hoy es el Truman. Entonces, esta famosa guía es Truman. Entonces, si quieren, antes de empezar a leer algunos fragmentos, pues no sé, me gustaría que ustedes opinaran sobre este libro, si les ha servido, no les ha servido, qué les ha gustado, qué piensan de esta guía Truman. Pues, mira, A ver. yo particularmente, yo creo que cuando yo empecé no sabía absolutamente nada de control de plagas. Ujú, Y tú me dijiste, lee el Truman. Y fue el primer libro que yo leí. Y la verdad que a mí me dio mucha claridad en muchas cosas. De inicio, la verdad que
muy bueno porque pude empezar a entender tanto el negocio como la cuestión de las plagas, entender todo de todo un poco, como a lo mejor, como dices, a lo mejor sí es básico, pero yo creo que coloquialmente es muy entendible. Creo que está perfectamente bien para poderlo leer, entender. No es tan rebuscado, no tengo que ser un entomólogo o para poder profundizar en algo así. A lo mejor si hubiera otro más complicado, sí sería más difícil, pero creo que lo entiendes perfectamente bien. Creo que es una buena guía. Que luego, ya cuando llegas a la parte de la práctica, a lo mejor sí, la práctica te va a dar otras cosas diferentes, pero de inicio, como base, a mí particularmente fue algo que a mí me funcionó muy bien y de hecho, pues es como un libro que puedes seguir leyendo. Esa es mi opinión. Sí, no, 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 muchas gracias, sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere opinar? Hace 20 años, sí, hace Ajá. 20 años, cuando ya salías de la Universidad de Colab, te daban tu tabique, tu copia. Venía en blanco, ¿no? Pasta blanca, pasta dura, pasta blanca. Ahí la tengo. Yo la he ojeado, digo, no, nos la entregaron y así como que nos dijeron, pues léanla, ahí viene todo, pero les soy sincero, yo nada, digo, la mayoría nada más la ojeábamos. Yo la llegué a utilizar, por ejemplo, allí en Cancún, me tocaba hacer servicios. Digo, yo ya había hecho un servicio de garrapatas, ¿no? Y ya había hecho otro, pero no eran tan frecuentes. O sea, cada que me hablaban para un servicio, igual con mis clientes que me hablaban ahí en la central de abastos, y de, oye, ¿qué crees que tengo gorgojos, ¿no? Yo lo que hacía era agarrar, irme al Truman, bueno, a la que yo tenía esa de pasta dura, y de hecho buscaba la parte, porque bueno, te habla, por ejemplo, de gorgojos o de cucarachas, y te habla de forma general. Y prácticamente el control, yo lo notaba y dije, pues el control prácticamente es lo mismo, lo mismo. Entonces, daba una leída y ya, por ejemplo, cuando iba a hacer garrapatas, ya me refrescaba ahí lo que decía, que cuántos huevos, que sus sitios sus hábitos y todo eso. Y ya llegaba yo con el cliente, pues ya llegaba yo un poquito más fresco y ya como que pues le daba más confianza porque ya me hacía una pregunta o algo y ya tenía yo con qué responderle. Realmente lo utilizaba de ese modo y hojeándola encontré que viene, por ejemplo, hay gente, bueno, hay colegas, perdón, que si les dices de hacer un servicio en un supermercado, pues no. O sea, lo ven tan grande, lo ven tan complejo, pero pues no, en realidad no es un servicio tan complejo, no es un programa que no puedas diseñar y hacerlo sencillo. Y en la guía Truman venía un apéndice, creo que, no sé si es de los apéndices o era un tema, pero venía lo de servicio a tiendas de autoservicio. Pues yo lo agarraba Ujú. así como consulta inmediata, ¿no? Antes de llegar con un cliente. Y pues sí, trae información. Por ejemplo, en la cuestión de termitas, lo que sí me di cuenta que ya una vez que llevas tú el trabajo al campo, sí hay cosas que vienen como, yo decía, muy agringadas, o sea, cosas que pues aquí un ejemplo, el tratamiento de termitas, ¿no? Hasta los dibujos que te ponían ahí, pues no, o sea, aquí no hay ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, pues no ibas a hacer ese tipo de tratamientos, ¿no? Pero Ujú. sí, pienso que es un buen libro. Y fíjate que casualmente tiene, también hay un apéndice sobre términos arquitectónicos, que es algo que a lo mejor no podrías esperarte en una guía de este tipo, ¿no? Está interesante. Y sí es cierto, o sea, pues obviamente, como es un libro escrito, vamos a decirlo, para Estados Unidos, pues muchos de los esquemas y de lo que habla, pues está basado en cómo son las cosas allá. Y a veces no todo puede ser aplicable aquí, en algunos detalles, sí es cierto. ¿Alguien más? Sí, aún así es una excelente referencia. Igual, yo también cuando inicié en esto, mi primer libro o información a la cual accedí fue la guía Truman. Sí, yo definitivamente no sabía nada de este ramo, entonces me ayudó bastante para ir comprendiendo algunos términos, sí, qué son las plagas, por qué se puede llegar a una situación de plaga, sí, y como tal, como una guía introductoria está excelente.
¿sí? La verdad es que desde aquel entonces me pareció una herramienta muy accesible de consulta. Pero pues obviamente si se quiere profundizar ya en un tema en específico, hay que buscar otras Respuestas. publicaciones. ¿Sí? Sí, 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 sí. Lo que comentaba ahorita Alejandro, la sorpresa, ¿no? De encontrar de cómo poder hacer un tratamiento de control en una escuela, en un hospital. Digo, para todos los que se la viven pidiendo una copia de la guía Truman y que nunca la leen, aquí explica de manera simple y básica cualquier procedimiento que se quiera realizar. Exactamente, sí. Fíjate que ahí tocas algo bien interesante y algo que ya, en los chats hemos insistido mucho, que el poseer un libro no te da el conocimiento. O sea, muchos quieren tener el Truman y que si lo quieren tener en PDF o lo tienen en copias. Y además hay un tráfico del Truman impresionante. Uno entra a las redes sociales y todo el mundo lo quiere y siempre pregunto, y bueno, de todos estos que lo tienen en PDF, que no lo tienen en el original, ¿realmente lo abren en algún momento? O sea, o ya por tenerlo nada más en su computadora, en su celular, algo así, ya con eso, pues, saben. Y no, y es cierto, o sea, en realidad no es un libro para leer, sino es un libro de consulta, también es algo que tenemos que tener claro. Y como ustedes saben, bueno, pues, para entenderlo, para saber dónde buscar, pues de vez en cuando hay que hablar al menos el índice. Es decir, ah, mira, aquí viene esto. Entonces, el día que me salga un servicio de abejas, ya sé que en el Truman, en un capítulo, no sé lo que se le prende, lo voy a buscar. Y entonces leerlo, como dice Alex, o sea, también para algún servicio particular, pues echarle un ojo a esa parte. Pero también el hecho de estarlo leyendo tampoco es la solución. Hay algunos aspectos que sí, yo esperaría que en las siguientes ediciones puedan mejorarse. Lo que a mí me incomoda un poco en las ediciones en español, digo, el esfuerzo fue muy fuerte, sobre todo un reconocimiento a Ricardo Ituarte, un buen amigo Ricardo Ituarte, que fue el líder en ambas traducciones con diferentes auxiliares, diferentes personas que le auxiliaron, pero principalmente él fue el líder. Y pues obviamente, y bueno, y sobre todo con la historia de Ted Granovsky, también muchos de ustedes ya lo conocen, Mm. pero que pues sí se les van varios piojitos. Palabras en inglés o anglicismos o términos que no están muy claros. Pero bueno, ya al estarlo Pues sí, leyendo como que uno dice, bueno, ok, aquí quiso decir esto. sí, hay un Dices, tema de Sí. traducción, más bien de interpretación. Yo creo que sí hay algunos temas o algunas frases o algunos donde pues pudieron haber hecho la interpretación mejor a nuestro entender, ¿no? Porque no es una traducción como tal, lo que se debe de hacer es más bien una interpretación, porque hay muchas cosas que literalmente si las traduces tal cual, pues no lo entendemos claramente, ¿no? Entonces, sí tiene algunos detallitos de traducción, bueno, de interpretación y traducción, pero en general se entiende. Yo creo que sí, el libro de Truman, eh, pues a lo mejor muchos lo subestiman, ¿no? Ahora, pero en su momento era lo único que había o lo poco que había de ese nivel, ¿no? Bien hecho el libro, empastado, avalado por una institución, reconocida, hecho por también personas reconocidas. Entonces, yo creo que no se debería de meritar para nada. Yo creo que sí ha caído desafortunadamente en que se lo pirateen y quizá eso también haya demeritado su valor, definitivamente. Pero para mí, que yo ya había estudiado cosas de plagas, porque bueno, soy ingeniera agrónoma con especialidad en parasitología agrícola, o sea, especialidad en plagas y enfermedades de los cultivos. Tomé mi materia de optativa de plagas urbanas y de roedores, dos materias que eran optativas, y aún así yo tuve que aprender cosas de todo lo de plagas urbanas, porque mi formación pues era agrícola. Sin embargo, muchas cosas de lo agrícola se aplican. De hecho,
casi todos los conceptos se aplican de agrícola a lo urbano. Claro, obviamente con sus modificaciones de acuerdo pues al segmento, ¿no? Pero aún con eso, pues yo tuve que aprender muchas cosas que no me enseñaron en la escuela. Ajá. Y el Truman fue una guía para mí de inicio, como creo que para muchos. Entonces, yo creo que sí, si bien es cierto, el libro pues tiene pues algunas cosas que mejorar, como todo, ¿no? Todo siempre es mejorable, pero considero que hay algunas personas que pues ya se sienten con más experiencia, aunque lleven poco en esto, lo demeritan, ¿no? Y yo, para los que ya llevamos muchos años en esto y tenemos mucha experiencia, yo al menos lo sigo valorando, tanto como en el momento que yo tuve el primer contacto con ese libro. Ahora obviamente hay libros pues más específicos, mucho más detallados, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la guía Truman fue lo primero que todos o muchos de nosotros tuvimos acceso, al primer libro que tuvimos acceso en el control de plagas. Claro, ya después para los que quisimos saber más, pues está el Malis, que también lo tengo, me enfoqué en hormigas y tengo un libro muy bonito que te enseñé en algún momento, Hugo, y Ujú. muchos otros libros que me han ayudado, ¿no? A seguir por este camino, pero considero que para las personas todavía que aún están iniciando en este segmento del control de plagas, yo creo que ese libro va a seguir siendo útil forever. Bueno, no tan bien en forever and ever, tal vez no, ¿no? Pero porque se va a ir obviamente modernizando, pero hay muchas cosas que no cambian. La cucaracha no va a tener, al menos en un buen rato, más de 6 patas, ¿no? Y 2 antenas. O sea, hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que sí, obviamente, conforme vayamos evolucionando y modernizando todo el tema del control de plagas, pero considero que la guía de Truman, por su facilidad de conseguirlo y por lo básico y claro que puede ser hasta cierto punto, creo que yo lo seguiría recomendando, al menos ahora, con sus, obviamente, pues indicaciones, ¿no? Como una guía para inicio de los que quieran empezar en el control de plagas. Sí, no, muchas gracias, Erika. De hecho, yo creo que no es tanto que se demerite, en mi opinión. Yo creo que más bien la gente no lo sabe usar. O sea, Pues sí, porque, pues sí, dicen, normalmente ven un libro grueso, un libro así, que no está tan grueso, digo, claro. si viéramos el Malice es otra cosa, pero si nos da flojera a veces leer algo pequeño, ver esto a veces da un poco de pesar, y sobre todo porque nos dicen, como decía Alex, que le dijeron allá, es que léelo. Pues es que no es una novela, o sea, es que uno tiene que consultarlo, entenderlo, ir a la parte nada más que le interesa y ya. O sea, no es necesario que uno se lo sepa de memoria. Digo, yo honestamente nunca lo he leído completito, nunca. Y yo creo que, salvo los autores y obviamente Ricardo, pocos lo han leído completo. O sea, realmente consultas las partes que te llaman la atención, te interesan, quieres enfocarte. Y yo creo que es lo útil. Y sí es cierto, o sea, cada vez se puede ir mejorando. Pues, no de balde van 7 ediciones. Y cada edición pues, le van mejorando algo. Ujú. Aunque digo, yo tengo opinión que en la edición 4 hay un breve capítulo que sentí mucho que no lo agarran en el 7, pero bueno, sus razones tendrán. Y ya luego menciono esa parte que no sé por qué lo habrán quitado, pero está muy bueno. Me parecía muy bueno, muy buen introductor, una buena introducción, pero bueno, la verdad es que sí, o sea, se va a ir mejorando y eso siempre sucede. O sea, obviamente, si nos vamos a las cuestiones demasiado finas, o sea, yo, por ejemplo, por sesgo profesional diría, bueno, es que obviamente las clasificaciones y los temas de identificación, la taxonomía está sumamente obsoleta, mucho, mucho, pero bueno, eso no olvidemos que es una guía y así lo dice desde un inicio, el platicamos al principio, que es para técnicos. En realidad, que simplemente también pasó de 181 páginas a más de 700, también habla mucho de que se le han agregado información. Desde la primera edición, 181 páginas, a la actual de más de 700, estamos hablando de una buena cantidad de información. Entonces, yo creo que más que nada, más que decir a los técnicos, léelo, yo creo que, en mi opinión, debería hacerse una lectura dirigida.
Sí, más bien en conjunto. Oye, vamos a ver, oye, a ver qué vamos a aprender hoy de cucarachas. A ver, vamos a leer el tema, a ver qué dice, pero por partes y no aventar el libro y pues, ahí y qué leo, por dónde empiezo y no es novela, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que ese creo que ese es el principal problema de que la gente no lo consulte, Hugo, Ahí sí porque estoy de Hugo, ¿cómo acuerdo. estás? no sabe hacerlo. Sí, Buenos sí. días. Ahí sí estoy Buen de día, acuerdo en Francisco, eso que te de... mejores. ¿Cómo Dale, están? Gusto de dale, saludarlos, gusto de Francisco. verlos. Bien, bien, bien. Con la garganta un poco mal, pero atento acá a la conversación, siempre buena, con gente que le interesa este tema y me parece fabuloso. Yo les debo confesar algo. Yo la guía de Truman nunca la he leído. Entonces, el- la conocí hace un par de años con un PDF original, por supuesto. Eh, y, eh, y leí creo que un par de capítulos. Y de ahí no leí nada más. Y de hecho la conocí ya hace poco. Sí, de hecho no la conocía. Como dice Erika, yo también tengo formación agrícola, entonces, y muchos saben que yo me pasé del área agrícola al área urbana, y de ahí he tenido que ir aprendiendo para mí un tema totalmente nuevo. Yo creía me iba a costar menos, pero no, o sea, es otra área, y de hecho sigo en constante aprendizaje de distintos libros, distintas cosas, y así que esta conversación creo que me va a servir bastante para más adelante. Así Ah, que muchas gracias, eh, Francisco. voy a participar poquito porque estoy La acá. garganta. Hubieron heladas acá, 0 grados, bajo 0 grados, así que estamos un poco guardados. Así que les mando un cariño a todos. Muchas gracias y también Hugo, gracias. en pro del ejercicio del conversatorio, no sé si alguien va a leer algún capítulo, alguien que Sí, esté. sí. Sí, yo, Pero yo voy a mencionar un poco adelante tú algo, pero nomás. también Benito se ofreció a leer Ah, una parte. ok. Tú, si quieren, pasamos a la parte de las lecturas. ¿Quieres, Benito, si quieres leer la parte que seleccionaste, que nos querías leer, por favor? Y luego, Ah, ya un dime, Alex. último, Sí, cómo no, dime. ahorita que, Deja bueno, de lo que pendiente estaban comentando también. ahorita de que la hacen de menos a la guía. Y como dijo usted, yo creo que nadie realmente ha leído la guía. El detalle que yo noto, digo, porque eso creo que ya es, no sé, es un aspecto más, no sé si llamarlo cultural o qué. Como es muy común y como es muy de fácil acceso, hasta pareciera que el que la denigra o el que la hace de menos es aquel que siente que si la reconoce es pues, reconocer lo común, ¿no? Entonces siempre buscan tener como que esa diferencia. No, yo no leo esto, yo leo el mal y yo no sé ni siquiera, nunca lo he visto, y dudo que si no leen el Truman y no lo entienden, menos lean el Malis, ¿no? O que realmente lo comprendan, ¿no? Pienso también que por esa parte, esa parte es por la que muchas personas que aún sin conocerla se atreven a decir, no, pues que no sirve o que es o es muy básica para principiantes, ¿no? Sí, es que mira, yo dije hace un rato, no la he leído toda, pero la conozco toda. Que es diferente. O sea, un libro de consulta, no forzosamente lo lees todo, pero sí es importante que, pues al menos lo hayas ojeado todo y sepas qué contiene para que el día que necesites esa información, pues sepas dónde buscarlo. Pues, o como mucha Ujú. gente dice, puedes tener 1000 libros y no tienes que haberlos leído los 1000, pero sí saber qué contiene cada uno de esos 1000 para que el día que lo necesites, Sepas. sepas qué libro consultar. Ujú. Sí, sí, estoy de Así acuerdo. es. Bueno, no haciendo la corrección, recuerden, la palabra denigrar no es adecuada, y menos, digamos, en estos días, en el tema de el cuidado de las palabras De la hacia inclusión social, ¿no? grupos particulares, ¿no? Así que mejor denostar. Fíjese que yo en lo Bueno, personal, voy comentando mi Ah, perdón. punto Sí. rapidito para avanzarle, porque sí es importante. Lo que comentaba Hugo al principio en el tema del marco histórico, vamos a decirle de alguna manera, lo desarrolló este libro un operador, un técnico, Ujú. y eso pues es de gran valor. ¿Por qué? Porque está diseñado para técnicos. Así es. Eso que me da a entender a mí, que alguien principiante, que alguien que no sabe, tiene una herramienta con un lenguaje
en aquel entonces muy práctico. Obviamente vemos el tema de la interpretación, pero bueno, ahorita vamos para allá. El punto aquí es de que si está diseñado para que sea nuestro primer contacto con el manejo de plagas, pues debemos de valorar eso y no exigirle más de lo que la edición tiene. Entonces, pues sí, es importante que seamos también conscientes al tener un libro o al leerlo o saber dónde buscarlo, como bien dice Hugo. Yo también soy partidario de eso. No leo todo, pero leo el índice, leo la introducción y leo el prefacio y con eso me doy una idea de dónde están las cosas. Y lojeas, ¿no? Entonces, ajá, lo ojeas para ver, relacionarte por dónde están las cosas. Aquí el punto bien importante que sí le quitamos valor al texto, al libro, cuando en realidad, honestamente, es de gran valor. Mi primer contacto con esta guía fue la primera edición en español, estaba muy delgadita. Es la edición cuarta, creo, en inglés, no recuerdo. Pues no tan delgadita, mira. Es el- 180, 200 hojas, como son un McGraw de... Hill. Ahorita te digo. O sea, yo lo sentía delgadito, Bueno, porque, son 510 porque, páginas. Son 200 páginas menos que la de séptima. fíjate, entonces, pues yo lo sentía así, porque en la universidad, pues te daban un libro de la McGraw Hill y pues eran unos monstruos, unos ladrillos, y tenías que estudiar arcaicamente el control de calidad, arcaicamente el desarrollo de emprendedores, finanzas, y llego con la guía Truman y se me hizo muy, muy ligerita. Obviamente lo poquito que en aquel tiempo leí se me hizo muy, muy práctico. Y sí, actualizándonos, vemos que en el lenguaje inicial, comparado con lo que tenemos actualmente, la interpretación cambió mucho. Pero pues es porque tal vez el que lo intentó plasmar no estaba pensando todo el entorno en inglés como el autor lo diseñó inicialmente. También el tema estructural es muy padre porque pues es parte de una de las 5A, que es el ambiente. Tenemos que conocer ¿Allá son dónde 5 están. ahora? Ya son 5, ya, y viene la sexta. Pero Bueno, bueno, entonces ese es el punto del libro, está muy bien estructurado. Y sí, es tedioso porque muchos no nos gusta leer ni la etiqueta. Vamos a leer la introducción de un megalibro, pues no, tampoco. Entonces ahí viene lo que es ahorita parte de lo que yo estoy desarrollando en las normas ISO, que por ahí le compartí ayer a Alex, hacer una especie de síntesis, por ejemplo, de las TS, llevo ahorita 6 síntesis, de la guión 1, guión 2 hasta la guión 6. ujú, Y ya nada más le manejo la introducción, el objetivo general y una descripción del prerequisito, pero muy básica. Y al final le pongo pues ahora sí, las vertientes donde puede aplicar esa. Por ejemplo, la ISO TS 22002-5, esa me aplica para transportes y almacenes de alimentos. Bueno, pues nada más hablo de transportes, hablo de bodegas que tienen transporte propio y hablo de los traspaleos también. Entonces ya con eso acoto y se las voy a compartir a mis clientes una cada mes para que ellos vayan conociendo el impacto de los prerequisitos para asegurar el ambiente en sus claro. procesos, en sus áreas. Y aquí viene el tema de control de plagas también incluido. Por eso lo voy a estar manejando. Y ya les evito de leer la norma o querer leer la norma, pues les va a dar flojera. Entonces hay herramientas ahorita que nos ayudan a simplificar. Ya Truman de 700 hojas, pues podemos hacer una síntesis de cada capítulo en una hoja tamaño horta y ya tenerlo como un acordeón para cuando tengamos alguna necesidad, agarrar una hojita de esas y ver por dónde está en la guía Truman. O sea, Claro. esa sería como que mi aportación de acordeón y así tratar de sacar herramientas con lo que ya tenemos. Y el ejemplo de la guía Truman, pero hay muchos libros más. Entonces, eso sería según yo era un pequeño comentario, pero ya me extendí. Bueno, ahí No, está disculpen. bien. No, y tienes razón. Ahí es donde, por ejemplo, bueno,
cada quien, cada quien es diferente. Sí. Donde a lo mejor el tema del PDF está más difícil, porque a mí me cuesta mucho, sobre todo este tipo de libros tenerlos en PDF, pero como que es mejor en físico para buscarlo para mí. Digo, que hay alguien que se pueda adaptar al PDF está bien, pero no, yo no me camaría, como diría, pero sí, es una buena referencia, la verdad. El PDF para mí también me parece un libro de muy buena referencia. Quizás ya por lo extenso que se ha convertido. A lo mejor yo ya no lo consideraría como para los técnicos que empiezan. Yo ya incluso le subiría el nivel a lo mejor para principiantes avanzados, ya no para principiantes como nació. Pues, al final de cuentas empezó, sí, con el cursito esta de correspondencia que daba Truman, por ahí en los sesentas. Ni siquiera yo había nacido, imagínense ya lo que ha pasado, lo que ha Un llovido y buen lo que ha rato. sucedido en todo este tiempo. Y él daba su cursito de correspondencia y pues eran hojitas, eran anotas, apuntes que él hacía, a convertirse a este volumen tan grande, pues ya yo creo que ha subido un nivel y ahora yo creo que al nivel para principiantes, pues ya tenemos los pequeños manuales, los PCT, etcétera, guías pequeñas, para después introducirlos a lo mejor al Truman. Yo creo ya ha subido de nivel en ese sentido, yo creo que este libro, ¿no? Entonces, pero de que yo sí creo, y sí lo recalco, lo dije al principio, que yo creo que sí es un libro que sí debería estar al menos en la biblioteca de toda empresa de control de plagas que se digne ser o buscar ser más profesional. Pueden tener muchos más, pero yo creo que sí debería estar, definitivamente. ¿Puedo agregar algo, Hugo? Sí, dime. Ahorita lo último que comentas me da un breve recordatorio. Ujú. Los tres saberes dentro de la andragogía, pues me llevan a tu comentario, que tener el conocimiento es muy bueno, ese es el primer saber, pero si no lo llevamos a la práctica, como dices, no podemos tener un nivel intermedio, un nivel básico, un nivel experto dentro del primer acercamiento o dentro del técnico primerizo, por decirle de alguna manera, no le vamos a dar esa experiencia o ese valor al conocimiento de la guía Truman. ¿Y esto a dónde me va a llevar? Pues que no vamos a tener una persona capacitada, una persona que sepa hacer lo que se capacitó, y esto me va a llevar a la práctica que no tenga una buena actitud, que sus hábitos pues no sean los mejores con el cliente y que no tenga valores, como por ejemplo le guste, no sé, aplicar chorros de químico cuando en realidad se resuelve focalizado. Entonces aquí eso es bien importante, encuadrar los conocimientos o la guía científica, pero en estos tres aspectos del aprendizaje de las personas adultas en este caso. Sí, y de hecho, fíjate que lo que comentas, digo, me lleva una de las frases que me gustan mucho de Kant, esa que dice, a ver si, más o menos esta que dice Sí, que la teoría sin práctica, la práctica sin teoría es dar palos de ciego. así es. Pero la teoría sin la práctica es mera charla académica, o sea, se necesitan las dos, aunque no sean por la misma persona, porque bueno, incluso este libro, esta guía, también nos ilustra eso, porque lo dijeron, Truman fue técnico, Técnico, por ejemplo, gente como Bennett es netamente académico, entonces ahí se complementan las dos cosas. O sea, de la hecho, bueno, transferencia de Bennett se agregó conocimiento. hasta la segunda edición. La primera edición nada más la hizo este, Truman con bots, pero después se agregó Bennett con un pensamiento académico y yo creo que eso lo alimentó muchísimo. No era controlador, no era ser un entomólogo de universidad, pero el complementar esa teoría con la práctica en diferentes personas, yo creo que enriqueció mucho la guía, ¿no? En esa parte. Y sí, es cierto, o sea, realmente el poder complementar ambas cosas es lo que lo hace valioso. Entonces, si quieren, Así a ver, es. si les parece, vamos a pasar a lo de las lecturas. Vamos a hacer un par de lecturas o tres los que se ofrezcan también. Pero Benito se había ofrecido, entonces te dejamos la palabra y el micrófono, Benito. Por favor, tu selección de lectura, por favor.
Sí, yo voy a empezar con lo que es la introducción. Yo leí hace unos meses, ¿verdad? Lo que es la introducción. La verdad, para ser honesto, de igual forma yo, no lo he leído ni el 5%, ¿va? Pero desde el inicio a mí me pareció muy, muy bien, la verdad. Este, habla muy bien y aplica sobre todo precisamente para nosotros los controladores, ¿verdad? Claro. Entonces, precisamente voy a leer lo que es la introducción. Introducción del doctor John B. Osmond, profesor emérito del Departamento de Entomología, Purdue University. Dice, el manejo de plagas es un negocio tecnológico. Por lo tanto, el propósito de esta séptima edición de la Guía Científica de Truman para operaciones de manejo de plagas es la misma que la de ediciones anteriores. Proporcionar una base sólida para el estudio de los aspectos técnicos del control de plagas. El énfasis en este libro está puesto en los problemas de plagas urbanas e industriales. Con frecuencia, esta área se conoce como manejo de plagas estructurales. Esto es, el negocio de control de plagas, el negocio de control de insectos, otros artrópodos y plagas de vertebrados en los hogares, establecimientos comerciales, hospitales, plantas industriales y edificios municipales, así como las zonas al aire libre frecuentados por la gente. Dice, este libro está diseñado para cumplir tres objetivos. En primer lugar, está escrito como una serie de lecciones para los inscritos en los cursos por correspondencia de Purdue de tecnología de control de plagas. En segundo lugar, puede ser utilizada como una referencia para las personas activamente empleadas en el control de plagas urbanas e industriales. En tercer lugar, proporciona una valiosa fuente de información para las personas que buscan la certificación del Estado bajo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, o los programas estatales para los aplicadores de plaguicidas comerciales. Estos objetivos han exigido que el libro sea una combinación de información científica básica y directrices para las soluciones prácticas a los problemas de manejo de plagas. Le sigo, lógicamente. A donde tú me digas, tú nos digas, a donde has elegido. Sí, dice, en primer lugar, me gustaría dirigirme a aquellos de ustedes que se dedican a algún tipo de servicios de manejo de plagas. Su capacidad para ofrecer un buen servicio está limitado por los horizontes de su experiencia. Usted puede ampliar sus horizontes de muchas maneras. La experiencia del ejercicio de su trabajo es importante, pero a menudo se construye solo a través de errores y a menudo se encuentra limitada. El conocimiento práctico de los aspectos técnicos y de negocios de manejo de plagas puede lograrse mejor mediante el estudio. Recuerde, el control de plagas es un negocio tecnológico. Por lo tanto, es necesario que usted tenga un conocimiento de la ciencia que construye la industria, la identificación de las plagas a controlar, la comprensión de su entorno y hábitos, el conocimiento de las herramientas y técnicas utilizadas en el manejo de plagas y la capacidad de elegir los métodos de aplicación de plaguicidas más adecuados y seguros. Todo esto forma la base del manejo de plagas exitoso. Yo digo que si nos paramos hasta ahí, empezamos a ver, o sea, muchas cosas que, por ejemplo, en el grupo, por ejemplo, ya lo hemos visto, lo hemos hablado, y y básicamente, haga de cuenta que no es lo mismo, bueno, en mi análisis, ¿va? No es lo mismo usar herramientas, por ejemplo, el típico control de cucaracha alemana. No vamos a hacer, utilizar los mismos procedimientos, el mismo método, a diferencia de ir a hacer un control de, vamos a decirlo así, de termita, ¿va? Ujú. Desde ahí eso es lo que nos está dando a entender. No, Bueno, y una parte de lo que leíste, yo creo que es un poco lo que mencionábamos antes, que fue diseñado como una herramienta, realmente para capacitar. Y de hecho, lo que decíamos, ir haciéndolo poco a poco. De hecho, hablábamos de la intención cuando se publicó por primera vez, a partir de las notas y el curso por correspondencia. Y nos lleva un poco a lo que era el título original, que era Scientific Guide to Pest Control Operations for Pesticide Applicators Training. Es decir, guía científica para operaciones de control de plagas para aplicadores de plaguicidas, para entrenamiento de aplicadores de plaguicidas. Estaba netamente enfocado a los técnicos que iban cargando su bombita, algo así, y está
Y de hecho, a la fecha, el libro, la séptima edición, todavía está muy con la visión, lo que decían ustedes hace un rato, visión de Estados Unidos, enfocada al uso de plaguicidas. Porque se habla un poco de algunos aspectos que tienen que ver con el conocimiento de las otras herramientas de monitoreo de plagas, pero honestamente, y eso sí es, digamos, a lo mejor sí es una de las críticas que yo haría, es que todavía no es un libro de manejo integrado de plagas, es un libro de control de plagas, con plaguicidas, realmente. A pesar de que, y ahí si quieren, déjenme, esperen en una parte, a pesar de que eh, en esta séptima edición incluye un apartado que le llaman manejo verde de plagas, que honestamente para mí es greenwash, honestamente. Honestamente, o sea, ahí sí como que quisieron vestirse. Porque, miren, ahora déjenme leer a mí una partecita. Dice, manejo verde de plagas. Déjenme prender la lámpara para leerlo mejor. Manejo verde de plagas. MIP, habla del MIP, aunque ya lo discutiremos. Es parte de un programa continuo que busca ser responsable ambientalmente, lo menos tóxico y que se ha llamado manejo verde de plagas. El objetivo es ofrecer la más alta calidad de servicio en el manejo de plagas, evaluando cuidadosamente las necesidades de cada cliente y sus deseos. Ha de haber una buena correspondencia entre el cliente y el proveedor de servicios. La compañía de manejo de plagas provee diagnóstico de plagas, la solución a problemas y educa al cliente. Inspecciona, monitorea, elimina las condiciones favorables para las plagas y utiliza insecticidas cuando otras medidas no son adecuadas o prácticas. Ahí más o menos ya se acerca a lo que es el MIP. En ese sentido, deben establecerse criterios sólidos en la aplicación de los productos verdes, ahí la parte de greenwashing, y los tratamientos a utilizar. Esto debe ser empleados de forma que se reduzca la exposición a clientes, mascotas y técnicos. Las empresas profesionales de manejo de plagas deben tomar la iniciativa al ofrecer servicios de calidad a sus clientes y para ello requieren contratar técnicos de alto nivel, calificados para obtener las mejores prácticas de manejo de control de plagas en forma profesional y ecológicamente responsable. En realidad, y bueno, y voy a leer muy rápidamente un recuadro que acompaña este capítulo en el que dice que es el resumen sobre el manejo verde de plagas, que dice, resumen sobre el manejo verde de plagas, explicarle al cliente cuál es el ámbito del manejo verde de plagas, inspeccionar los sitios e identificar problemas, utilizar programas de monitoreo de dispositivos aplicables, recomendar al cliente las modificaciones físicas necesarias a realizar, incluidos cambios mecánicos y culturales. Antes de usar un pesticida, de aquí voy por problema de traducción, que sería plaguicida en español, proporcionar al cliente información sobre el producto. Si se requiere de la aplicación de un pesticida, le hace plaguicida, es preferible buscar productos de uso y formulaciones con toxicidad potencial a la exposición reducida. Al final, esto de manejo verde pues en realidad no tiene nada de verde. Y aquí un poco lo que comenta Francisco es cierto, y responde Manuel en el chat, pues no habla de ecología en ningún lado. Yo creo que esa es una parte que no tiene realmente este libro. Le falta toda esa parte que es bien importante. Por ahí, obviamente, cuando habla de las diferentes plagas, tiene un poco de chispazos sobre las necesidades y comportamientos, hábitat, etcétera, pero en ningún lado habla de la parte ecológica. Y recordemos que el manejo integrado de plagas, como tal, y lo hemos dicho en otros lados, es dinámica de poblaciones en ecología aplicada a el evitar daños por organismos, y llámese insectos, ratas, aves, etcétera. Y esa es una carencia. Yo esperaría que a lo mejor en la 8 a lo mejor ver un capítulo al menos de dinámica de poblaciones, porque de ahí se deriva mucho de los métodos reales del manejo integrado de plagas. De hecho, recientemente he estado revisando un poquito información sobre esto y me he encontrado con muchas críticas precisamente a la forma en que se aplica en Estados Unidos. Y pues sí, este libro está escrito en Estados Unidos y está enfocado en el mercado de Estados Unidos, como ya también lo dijimos al principio, y pues por eso tiene tanto enfoque en plaguicidas en casi toda la parte. Entonces, y además de que si dijimos que es un libro que en su origen se escribió enfocado al tema de uso de plaguicidas, pues no es raro
que continúa más o menos en ese perfil, ¿no? Quizá yo pensaría o esperaría, si en esa siguiente edición, ya meterle un poquito más, algo de ecología para realmente volverlo de manejo integrado de plagas. A ver, Jorge creo que quiere comentar algo, está levantando la mano. Prende tu Sí, cámara. yo hace, es que estoy manejando, yo hace Ah, ok, tiempito ok. tomé una clase en una conferencia sobre el manejo, ¿cómo se llama? Cómo desarrollar un programa verde de manejo integrado de plagas. Y pues básicamente te habla de que utilices todo propósito y que, bueno, aquí en Estados Unidos, pues, o sea, y que mejor dicho, y lo veía yo, cómo lo aplicaban como con estas máquinas, esas expresoras que se conectan a galones en un Ujú. carro y lo aplicaban por todos lados. Como tiene un detergente, pues hasta para lavar lo utilizan. Y en la parte de cucarachas, por lo menos, ¿verdad? No, que si, básicamente el concepto ahora moderno, un poquito más actualizado, es minimizar cualquier tipo de ingrediente activo tradicional. Ah, que se voy a aplicar un gel. Ah, tiene que ser un gel a base de ácido bórico. Ah, que sí. O sea, siempre se enfocan creo que en la toxicidad del plaguicida y que entre menos tóxico de forma dermatológica, pues más verde lo ven ellos. Claro. Exacto. Sí, pues pero no dejan de ser plaguicidas. A final de cuentas, eso Yo creo que es por la limitante que, digo, si estamos hablando de qué tiempo es la guía Truman y de la cantidad de productos que en ese momento existían, que a lo mejor eran organoclorados, pues lógicamente, pues tratar de hacer ellos algo más verde, pues trataban de buscar un plaguicida de lo menos agresivo en esos momentos, ¿no? A lo mejor si lo traducimos a estos tiempos, pues a lo mejor hoy en día ya hay productos orgánicos, estrategias diferentes, repelentes, etcétera, que se pueden aplicar, ¿no? No Pero, sé, pensando pero en eso, fíjate, ¿no? Para diciendo verde, porque también verde ahora ya, o hay una ola verde, que también desde hace algunos años para acá, que pues ya es lo verde, ¿no? Pero antes, pues digo, en los noventas no había verde. pues es que, mira, bueno, en primer lugar, no está tan viejo porque esta edición es de 2012. O sea, tampoco está tan viejito. Digo, si habláramos de la primera edición, pues sí, estamos hablando del, ¿qué? Del 62. Pero ya estamos en 2012. Pues ya llovió. ¿Ya son qué? Ah, pues ya son 50 años, ¿no? Imagínate. Pero, pero en 2012, ¿qué te suena verde? En Nada, ni 2012 tú hoy, y yo estábamos en Distintivo No, Bayer. ni hoy hay nada verde. Porque mira, es lo que decíamos que es un poco el tema del greenwashing, lamentablemente, que digamos, el puntito negro que siento yo que tiene esta edición, ¿no? Que sí se mete a este asunto, sobre todo porque no suena muy honesto el tema, dado que incluso en el mismo libro, digo, no, ya no lo voy a leer, pues menciona incluso los temas de la Comisión Federal de Comercio y se enfoca en la parte verde por parte de Estados Unidos, sino que Estados Unidos es un país que o no ha firmado o se ha salido de los convenios de protección ambiental, justamente. Entonces, como que no es coherente en ese sentido. Entonces, sí, digo, es comprensible y por eso, como siempre hemos dicho, o sea, siempre hay que interpretar las cosas en el contexto. Y aquí el contexto del Truman es el mercado norteamericano. Entonces, y mucho del tema verde es más bien una cuestión política. Es más, recuerden que hemos insistido mucho que no es lo mismo ecología que ecologismo. ¿Sí? Ecología es la ciencia. Ecologismo es el movimiento y el grito y salvemos a las focas, Ese. etcétera, que son cosas sí. Paliacate distintas. verde. Y El entonces, Greenpeace, son muy distintos y que el ecologismo como tal ni siquiera está sustentado en la ciencia. que no es malo el ecologismo, puede hacer esa aclaración. Por cierto, en el curso este de teología lo vamos a platicar en función, pero digo, no es malo el ecologismo, pero sí tiene que ser un poco control, porque al final de cuentas pone en la visión, en la perspectiva, las necesidades que se tienen hacia el ambiente, pero también necesita estar pegado con la parte ecológica para medirlo o regularlo debidamente. Y esa es esa parte bueno, es Estar como aterrizado, comprensible. ¿eh? ¿Por qué lo dice así el Truman, no? Dime, perdón. Estar como aterrizado, vinculado.
Sí, exactamente. O sea, para que, otra vez, como decíamos hace rato de lo de la teoría y la práctica, pues aquí lo mismo. O sea, un poco la acción, la inmovilidad, la movilización por parte de los ecologistas, pero siempre con el respaldo de la ciencia, la ecología, etcétera. O sea, que no estén aislados, que siempre haya una comunicación entre ambos y un trabajo en coordinación. Yo creo que es lo útil. Y bueno, yo esperaría eso. Digo, yo sé que sí, desde 2012 al 2025 ya son 13 años. Ya como que urge una nueva edición, seguramente la están preparando. No sé qué Oiga, tanto se vaya a agregar perdón, esta parte. Dime, Alex. pero también hay mucha coleguita que piensa que el control verde es utilizar productos banda verde, ¿eh? O sea, eso yo lo he Miren, visto. ahí sobre las Sí. clasificaciones hay todo De todo mientras, un tema, pero yo creo que eso lo podemos dejar para otra No, oportunidad. de hecho, hace un tiempo, creo que fue en Grupo Imagen, Ujú. estaban entrevistando a alguien, no recuerdo, y hablaba de aplicar plaguicidas en los colchones, pero hablaba de un control verde, ah, y ese caray. control verde, pues obviamente, Es que lo quitaban. pues, era pues sí, Ujú. y de ahí le digo, y digo, ese fue un caso y hay muchos otros casos que yo he visto, incluso pues gente que comenta y todo, ¿no? Pero sí tenían esa idea de que control verde era utilizar perdón, productos de banda verde. Y bueno, ahí, Ok, insisto, ese es otro tema. Bueno, sería otro tema de larga discusión que yo les Tema, platicaré algunos sí. detallitos que, bueno, eso de la creación tiene su utilidad, pero también tiene sus bemoles. Pero bueno, Los ocupa acción, ocupa acciones verde. pues sí, también, ¿verdad? Antigrasa. Pero bueno, regresando al Truman, quería también comentarles, hay una parte en la edición 4 que a mí al parecer, que ya no está en la sección, en la edición 7 que es cortita, pero se me hace muy interesante y creo que para el control de plagas, aunque son datos principalmente de Estados Unidos, pero que al menos para dar un panorama del mercado es útil. Y es de un capítulo que se llama Importancia del manejo de plagas urbanas y la industria de control de plagas. Son una, dos, tres, cuatro. Está cortito. 5 páginas. Es poquito. No lo voy a leer ahora. Más bien se los describo. Pero lo interesante es que da un marco de en qué consiste el trabajo de control de plagas. Algunos valores, cuáles son los costos de la venta del servicio de control de plagas, la importancia en números, realmente habla de cuántos servicios se realizan, a qué tipo de comercios. Vamos, yo creo que esta es una referencia muy interesante sobre este punto, incluso hace una especie de análisis también sobre qué tipos de plagas se encuentran en diferentes contextos en los que cuáles pueden trabajar el control de plagas. Y una descripción de lo que es el técnico en control de plagas. De hecho, bueno, les voy a leer el primer párrafo nada más de esa parte. Dice, es de gran importancia que después de leer estas últimas páginas, todo lo del que el contexto del mercado, el lector llegue a la conclusión de que la industria de control de plagas es claramente una de las más vitales de todas las industrias. En gran medida, la industria del control de plagas es el guardián mundial de los elementos básicos de la vida humana, la vivienda, el alimento, la salud y el confort. En el trabajo profesional, el técnico es la columna vertebral de la industria. Se debe tener siempre en mente que la industria de control de plagas no vende plaguicidas a sus clientes, vende destreza, capacidad y experiencia. La destreza no solamente de controlar plagas, sino de controlarlas de manera más segura para la gente, los animales de compañía, la vida silvestre y el medio ambiente. Y bueno, sigue un poco la descripción, pero siento mucho que no se haya incluido realmente en la nueva edición, pero se me hace muy interesante ese capítulo, al menos son de los que más me han gustado, insisto, no los he leído los libros completos, pero de los partes que he leído, esta se me hace interesante porque pone un marco. Obviamente sigue enfocándose a la parte de plaguicidas, pero esa parte que dicen que incluso que no solamente es aplicación de plaguicidas, ya creo que era un avance que creo que se perdió también un poquito para la concientización de parte del técnico, porque al final de cuentas muchas veces el técnico, muchas veces no siempre, pero muchas veces el técnico, a veces el técnico también es el dueño, yo lo sé, pero pues, normalmente se tiende a actuar de manera automática, ¿no?
¿Cuál es la recomendación? Ponerle tal o cual producto, sea verde o del color que sea, pero es poner un producto. Y el resto como que se ignora. Entonces yo creo que eso yo siento que sería una de las cosas que serían muy prácticas para siguientes ediciones del Tron. Y digo, y en esos 13 años yo creo que ya hay mucho, se ha discutido muchísimo. Ha sido un tema, y lo mencionan ustedes, que ha tomado mucha fuerza. Quizá no en Estados Unidos, pues, obviamente la mentalidad que se tiene actualmente en la administración de Estados Unidos. Y la Están tiene mandando antes mensajes, también, ¿verdad, doctora? no es muy enfocado hacia eso, pero yo esperaría que lo hubiera, aunque sea un poquito más suave, ¿no? Eso creo yo. Esa, digamos, es mi visión y lo que les quería compartir también de algunas de las diferencias que tienen una y otra edición, básicamente. No sé si ustedes quieran comentar. Oiga, una pregunta. Dime, escucho. Fíjese que, bueno, a lo largo de estos años, yo, bueno, he notado, ¿no? Que hay mucha responsabilidad, o hay mucha carga, perdón, de la responsabilidad del técnico. El día que usted hizo el comentario ahí en el grupo, Ajá, pues digo, de hecho lo tomé como sesgo de confirmación, diría, ¿no? Que los clientes no confían realmente, usted lo ha dicho, ¿no? Ah, se sienten físicos nucleares, pero pues todos terminan echando veneno, ¿no? Yo he notado, con diferentes, bueno, no voy a decir con compañeros, no digo, pero pues, he visto servicios que se llevan a cabo de otras empresas. ajá. Yo estuve en una empresa grande, y al final del día, pues todo falla y sigue fallando, y los técnicos, pues no dejan de asistir a capacitaciones y todo. En la plática que di hace unos días, yo les comentaba al personal que estaba ahí, pues son se supone que eran en su mayoría de inocuidad, que prácticamente no se tiene que esperar, a mi criterio, no se tiene que esperar eso del técnico, se tiene que esperar de la empresa. La empresa es la que, digo, si nos vamos a, bueno, la poca capacitación que tengo en sistemas de gestión, ahí la decisión, o sea, una situación no la analiza una persona y da la solución, la analiza un grupo de personas. ¿Por qué? Pues porque no pueden tener una solución de una sola persona porque puede estar sesgado, ¿no? Acá es lo mismo, yo pienso que el técnico no es el que va a dar las soluciones, o sea, el técnico sí debe estar capacitado, sí debe de saber de biología, sí, o sea, yo siento que sí debe saber lo básico, digo, porque, pues si no, ¿cómo va a poder identificar lo básico? O sea, una cucaracha de un escarabajo, ¿no? Entonces, sí, tiene que saber lo básico. Pero si al técnico, la empresa no se involucra y nada más es la empresa mandarlos con su VNG y su botecito de veneno y si les aplica 5 y no te gastes de más, porque está medido, el técnico no va a dar soluciones, ¿no? Pues cuando la empresa siempre tiene que estar presente, eh, con el cliente. El técnico, para mí en lo personal, y soy técnico, digo, no es porque me sienta patrón, pero para mí el técnico nada más es el que ejecuta, pues es el que ejecuta, yo en algún momento decía, es el talachero, o sea, parte de la talacha, pues, digo, hay servicios que se vuelven talacheros, donde ya no tienes nada, por más que le des, digo, al final tienes que atenderlo porque pues es un cliente que te deja un ingreso, pero, pero ya no hay una situación que vaya más allá, ¿no? Entonces prácticamente, eh, pongo como ejemplo, ¿no? Yo tengo que reparar máquinas, ahorita tengo que ir a hacer 2 servicios, pero resulta que esos servicios ya no tienen plaga, no tienen problema, están controlados. Pues para mí irme a hacer ese servicio, digo, es generar dinero, pero puedo también estar generando otro dinero aquí y entonces tendría que ir a hacer, y para mí ese es talacha. Entonces ahí el técnico para mí sería, pues hasta cierto punto talachero. Sí tiene que saber, pero no tiene que tener tanta responsabilidad, en la cuestión pues de darles, digo, porque ahorita lo que estamos hablando del Truman y lo que siempre platicamos, hablamos del técnico, pero realmente el técnico tiene que tener tanta responsabilidad. ¿Dónde queda el responsable técnico? ¿Dónde queda, no sé, el gerente? ¿Dónde queda el dueño? O sea, ¿dónde quedan todos ellos, no? Yo difiero un poquito de ti porque yo creo que no necesariamente para tus siguientes visitas tienes que estar aplicando químico y tienes que tener capacitado al técnico para que llegue, haga un análisis, haga controles, haga una inspección
Finalmente se tiene que seguir haciendo todo eso, seguir viendo Ah, las áreas estructurales. ¿Por qué? Porque no, puede haber una dinámica diferente. Llegas con el cliente y a lo mejor ya hay un hoyo o algo que pasó que ya no estaba antes cuando fuiste tú. Pero si el no, técnico sí, sí, llega sí. y hace una inspección y todo, esa visita va a tener un costo. Tú vas a seguir generando un ingreso y no por eso vas a seguir haciendo De un hecho, plaguicida. Tienes que seguir haciendo tus de hecho, controles, tus estadísticas, e no, entregarle al cliente incluso los no, resultados de lo que hiciste no, la no, última no, vez. no, mira, ahí te va. No podemos generalizar todos los clientes, y te digo porque yo tengo una variedad de clientes. Hay clientes donde te puedo, mira, ahí tengo un cliente apenas que entró a un hotel, que ese señor, el gerente, está de, a ver, me dijiste que la plataforma, me dijiste que el acceso, a ver, necesito, y a la madre, o sea, ya me está exigiendo ahora, todo lo que yo hablé lo tengo que cumplir, ¿no? Digo, se lo estamos haciendo. Pero tengo el cliente que dice, a mí no me traigas ese papel. Mira, ¿sabes qué? A mí tráemelo impreso. Tengo que ejecutar el reporte sin su firma, porque si no el señor, pues no, o sea, simplemente no va a trabajar conmigo. O sea, no podemos generalizar al cliente ni decir que, es que yo siempre lo he dicho, no existe una forma correcta ni una forma única de trabajo. Obviamente tú haces tus evaluaciones con tus clientes, pero a lo que yo me refiero es esa responsabilidad del técnico. Lo que tú estás comentando, pues digo, es parte de lo que el técnico debería de saber, ¿no? O debe de saber. Pero Bueno, aquí lo en que ese estamos tema, platicando anteriormente, a ver, aquí en ese tema es ¿no? importante lo que menciona Alejandro. Debe de existir una estructura organizacional, así sea una sola persona que lleve toda la empresa o todo el negocio de control de plagas. Pero es importante tener una descripción de puestos, saber qué va a hacer en cada momento del día. No es lo mismo atender al cliente de alimentos, no es lo mismo atender al cliente de la automotriz o a un taller mecánico. ¿Por qué? Porque cada uno tiene especificaciones diferentes. Entonces, lo que dice Alejandro es muy cierto. Tenemos un procedimiento estándar, un protocolo, pero se tiene que adaptar a cada cliente en cada situación. Y esa es la complejidad que tiene la operación de un negocio de control de plagas. Entonces, sí es importante que tengamos una estructura: técnico, supervisor, dueño, responsable sanitario, responsable técnico, como le queramos llamar, pero no focalizar la responsabilidad en una sola persona. Para eso es la estructura, para delegar y crear dueños de cada actividad. Si no, imagínense, se vuelve una pelota de nieve y todos le meten mano a todos y al final nadie es responsable de nada. Sí, Según mi pero opinión, a lo que dice Alejandro, en la vida real, para eso Sí. son los sistemas de gestión, para eso hay una forma de trabajo, para eso hay un manual que lo pide muy escuetamente COFEPRIS para dar la licencia. Está bien, pero eso es lo mínimo básico. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es echarle un poquito de conocimiento, un poquito de experiencia y diseñar, desarrollar, estudiar la guía Truman, estudiar otros libros, estudiar normas y aplicarlas a nuestras actividades. Obviamente lo que nos sirva y lo que nos pide el cliente debe de ser congruente. Eso ahora, sería lo que debemos de cuidar siempre. y ahora, volviendo un poco al tema y sobre esto que ustedes comentan, ¿ustedes creen, dos preguntas, que el Truman pueda ayudar o de qué manera puede ayudar mejor al desenvolvimiento o el desarrollo del trabajo de los técnicos? ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo podemos aprovechar mejor una guía como el Truman, con toda la estructura que tiene, para que nuestros técnicos trabajaran mejor, o nosotros, si somos técnicos también? O sea, porque a veces sí sabemos que hay muchos que son empresa orquesta, o sea, Buen son los, showman. que es de lo más común muchas veces en este gremio. Pero ¿cómo podría aprovecharse de mejor manera herramientas como guía, como la guía de Truman, para mejorar los trabajos por parte de los técnicos? ¿Cómo lo podríamos hacer? Ahí, Pues ahí- yo Pues me yo en guío lo mucho por el particular, diseño, ajá. digo. A ver, Alex, sí. ah, yo en lo particular, digo,
Por eso luego cuando alguien comenta, digo, no digo que todos, pero cuando alguien comenta de, es el proceso y dices, ayer no lo tenías y hoy lo tienes, pues no le creo, ¿no? Yo te digo, o igual y sí, yo tengo ya rato hablando de que procesos, tomando cursos de inocuidad, vengo desde el 2016, ¿no? Entonces, apenas estoy así como que dándole realmente forma a esto, o tratar de estructurarlo. Ayer lo que me compartió, ay, me fue, nombre, René, René, es que te confundo con uno de Acapulco. dale, no te Lo que me apures, que sí. compartió, la verdad, pues hasta eh, como que ya encontré lo que andaba buscando. O sea, esa forma de estructurar el negocio. Ahora, ¿cómo ocuparía la guía Truman? Pues la guía Truman, a mí como dueño de negocio, como responsable técnico, viéndolo de esa perspectiva, pues me sirve, como precisamente lo dice, una guía para estructurar mejor mis procesos. Mis procesos, o sea, me refiero ya a los procedimientos de cómo voy a actuar para controlar una plaga, ¿no? O sea, a lo mejor no cómo voy a estructurar el negocio, cómo voy a documentar, ya sería como que la otra parte del negocio, pero en cómo voy a hacer los procesos o los procedimientos de control de cierta plaga o para cierta actividad o para cierto negocio, yo lo tomaría como esa guía. A mí me serviría, por ahora viéndolo hacia los técnicos, yo siento que nosotros como empresa, como negocio, estamos obligados nosotros a capacitar al técnico de entrada en nuestros procesos, para empezar. Nosotros como empresa debemos capacitar al técnico en las herramientas, en el uso de las herramientas, porque se supone que nosotros adquirimos una herramienta, una termo, un microinyector y todo eso, y sabemos realmente cómo se utiliza, ¿no? Y tendríamos que darle esa capacitación interna, o sea, nosotros darle esa capacitación al técnico y la guía Truma pues también trae elementos que pueden servir para darles a los técnicos esa capacitación, obviamente, vuelvo a lo mismo, capacitación interna, de probablemente introducción a las plagas, a los organismos y cosas que pues son muy entendibles, ¿no? En la guía, digo, yo lo usaría de ese modo, ¿no? Ok, no, interesante. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Sí, yo digo Ah, sí, Benito. que respecto o específicamente al Truman, pues dada pues antes era de 500 y fracción, ¿no? Ahora son de 600, 700 páginas. Si le dices al técnico, ¿sabes qué? Léete eso, él lo va a ver como tanto imposición como, vaya, va a agarrar mejor el celular, el Face, a estar, viendo algo benéfico o que le va a traer beneficios, ¿va? Entonces, yo a mi criterio más práctico, más suave, dijera yo, pues mándalo a una capacitación donde a lo mejor le hablen de la guía Truman en 1 hora, en 2 horas, y pienso yo que va a ser más redituable porque quizás le ponga más atención a que lo pongas a estudiar, vamos a decirlo así, forzosamente. ¿Sabes qué? Léete este libro. No lo va a hacer. Pues yo sí los pongo a estudiar, ¿eh? Yo, de hecho, les doy las normas, todas las normas, y se las tienen que aprender, y posteriormente yo les hago un examen de lo que les di. Lógicamente no se van a leer todo, les doy ciertos capítulos nada más, y les doy las normas, y después lo analizamos y lo platicamos. Pero yo sí los pongo a leer. Yo creo que es importante también fomentar la lectura. O ¿Y sea, qué creen ahorita porque no con... sabemos, muchas veces hay personas que no sabemos incluso si son visuales, si son kinestésicas, o sea, también tenemos que identificar la persona para que le entienda. Hay muchas personas que lo pueden leer y no le pueden entender, y a lo mejor sí necesitan una parte visual o una parte auditiva para comprenderlo. Entonces, si los pones a leer y después haces una lluvia de ideas y entonces lo compartes contra todos, pero también haces que ellos lean, se les va a quedar algo más también. Así yo lo hago. Pues sí, sí, bueno. Buen Sí, enfoque. pero A ver, aquí, sí, Emanuel, Emanuel. sí, gracias. Es que son contextos diferentes. Bueno, la guía Truman, como yo lo entiendo, es para acompañamiento. No es para que sientes a los técnicos y les digas, léete esto. Es para que tú te sientes con ellos. Mira, ven, mañana tenemos un servicio contra roedores en una escuela. Vámonos al capítulo 21, sí, que es las operaciones en instalaciones específicas donde hay, ¿sí?
la descripción de cómo trabajar en una escuela y te viene el apartado de roedores. Debes de tener cuidado con esto, vamos a checar esto otro, debemos de tomar muy en cuenta estas áreas o estas evidencias, etcétera. Y siento que es la mejor manera de utilizar la guía y enseñarle al técnico, ya sea principiante o intermedio, ¿sí? A cómo buscar la información dentro del libro. Sí, porque si únicamente lo sentamos y léetelo, como hicieron conmigo, yo creo que tenía las ganas de aprender y me lo chuté como si fuera una novela. Pero, o sea, ¿cuántas personas realmente tienen la necesidad de aprender? Muy pocas. O saben cómo estudiar, porque también un problema yo creo que hemos tenido con la educación es que, bueno, obviamente hace tiempo era aprenderse cosas de memoria, era el tema también de como dicen, bueno, ahora léete este libro y explícamelo. Algo que yo siempre critiqué es que, pues al menos a mí, desde secundaria, pues me ponían a leer los diálogos de Platón y, pues, o sea, un niño lo odia. O sea, obviamente yo a esta edad y con lo que ahora sé y todo esto, yo hasta lo aprecio y lo disfruto, pero te lo pones a leer a un muchacho que está pensando en otras cosas de 12 13 años y además desde que lo ve que es un libro, o sea, lo va a aborrecer y en automático va a aborrecer leer cualquier cosa. Entonces sí, 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 yo creo que sí es importante el tema. Bueno, hace un rato hablaba René de la andragogía, que haya mejores métodos para poder capacitar a la gente, de entender. Digo, hoy en día, Abraham habló hace un rato y inmediatamente viene a la mente a Garner, las famosas inteligencias múltiples, entonces, bueno, que ya ahora están tan discutidas, pero sí al menos tratar de entender qué es lo que les motiva y qué les ayuda, eh, con sus reservas. Yo sé que a mucha gente no le gusta que comparemos a los animales con los humanos, pero al fin de cuentas los humanos somos animales, nos guste o no. Pero mucho el adiestramiento que se hace, por ejemplo, animales, es en pequeñas partes, en pequeños ratitos, 15 minutitos, 10 minutos. Hoy en día, por ejemplo, es algo que me parece súper útil. No sé que ustedes muchas veces, a lo mejor en los exámenes les llegó a tocar que se desvelaban y se ponían a estudiar, yo lo llegué a hacer. Pero, pues hoy en día, métodos que es estudiar un rato y luego descansar, utilizar aparatitos como estos, así, por ejemplo, que yo sí llego a utilizar, en los que uno dice, a ver, me pongo a repasar 30 minutos. Y cuando suene la alarmita, me detengo, me levanto, voy a terminar un café, hago otra cosa, otra media hora de descanso. Y así. Y es mucho mejor que estar metidísimo en algo que a lo mejor después ya uno está pensando en mil cosas, menos en lo que uno está estudiando. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que a la gente hay que guiarla. De hecho, pues el nombre del libro es guía, no manual. ¿Sí? Guía, o sea, cuando tenemos un manual, justamente tenemos, como decía Alex, procedimientos. En una guía no tenemos procedimientos. Tenemos referencias, tenemos información y es un libro de consulta. Y es cierto, o sea, normalmente también, como mencionaban, como mencionaba Manuel, pues dependiendo de la situación que se presente, pues irnos al capítulo fulanito o a la sección de, oye, y bueno, hacerlo de intercambio. ¿Tú qué viste? Y ahí yo creo que donde se aterriza la parte de teórica o con práctica. A lo mejor uno está en la parte teórica porque uno dice, bueno, ya sé en la guía dónde viene tal información. Y le usan el técnico, bueno, ¿tú qué viste? ¿O qué te pasó? ¿Cuál fue el problema? Y ahí empieza uno a combinar la teoría con la práctica porque uno dice lo que vivió y el otro dice, ah, vamos a complementarlo con lo que dice el libro. Y entonces ahí es donde se expande el conocimiento, se parte la información y ambos lo adoptan, ¿no? Yo creo que sí va por ahí el poder aprovecharlo. A ver, aquí hay un comentario que nos hizo Francisco. Es lo mismo, lo mínimo para funcionar. Después vienen las medidas para mejorar. Sí, claro. O sea, en realidad podemos decir que es una base, ¿no? Una base. No es nada más un libro para tener la puerta, sino, y ni a lo mejor tampoco el libro de buró, como también dicen, pero al menos sí tenerlo a la mano como referencia. Y como también mencionamos al principio, si queremos profundizar, pues buscamos dónde. De hecho, algo que también no mencioné y que me parece muy útil y a lo mejor nadie le da mucha importancia, es que tiene muchas referencias.
Entonces uno puede irse a ver y conseguirse referencias, muchas se consiguen fácil en internet y a ver para profundizar. Yo sé, la gran parte, si no es que todas están en inglés, pero actualmente la tecnología nos permite incluso si no sabemos inglés, agarrar, poner botón derecho, tradúceme y ya está. O sea, también se puede si uno quiere profundizar. Entonces eso también se me hace muy completo de este libro porque no todos lo incluyen referencias. Claro, depende del objetivo. Si es un libro de divulgación, procura no tener referencias por su objetivo, pero siendo una guía, me parece que también es una parte que a veces ignoramos. ¿Cuántas veces no vemos un libro y la parte de referencias jamás la vemos, la ignoramos ni caso le hacemos? Cuando yo creo que sí vale la pena también echarle un vistazo. Para algo está ahí, ¿no? No es un pretexto. A ver, Alex, habías levantado la mano hace un rato. Espero que no se te haya tetanizado tener tanto tiempo arriba. No, era para, ahorita que comentó Manuel, este, lo de que si vas a ir a un servicio y pues, te pones a analizar, esa parte se me hace muy interesante porque, bueno, yo, esa sería como una medida de seguridad. Si vas a llevar a tu gente porque tienes una actividad programada para, un ejemplo, digo, todos los servicios son programados con anticipación, ¿no? Entonces, si ya sabes que mañana te toca X servicio en X lugar y quieres tener ciertos cuidados, como dijo Manuel, pues sentarte con ellos, revisar el capítulo que probablemente te pueda ayudar para el día de mañana hacer bien la actividad. Esa sería como una medida de seguridad, pero también lo que decía, o sea, tenerlo como una, o sea, la guía serviría como una para hacer las capacitaciones internas. O sea, yo no estoy peleado con que manden a su gente a capacitar a ningún lado, digo, está bien porque les dan un papel, pero no quitarnos esa obligación de la capacitación interna y, por ejemplo, interna y de forma regular, porque pues, yo puedo decir, ya, no sé, hace 5 meses vi un, algo de ratas, ¿no? Pero pues igual se te olvida, o sea, igual y llegas al lugar y no estás atento o se te barren cosas, ¿no? Entonces, tener la capacitación interna y de manera frecuente, pienso que es algo donde la guía nos puede ayudar. Y lo que decía Manuel, le digo, es más importante como una medida de seguridad para que a la hora que lleves a tu gente, pues no vaya a haber algún fallo en el servicio, no sé, recordarles que no hay que andar con el teléfono en la mano, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Y sentar, sobre todo lo que vas a ir a tratar, ¿no? Si vas a ir a hacer a roedores, pues darle el repaso al capítulo de, como dice, de acompañamiento, Claro. para que cuando llegues a tu servicio, pues realmente pues te veas, ahora sí que se va a escuchar medio acá, pero para que te veas profesional, ¿no? Y saber qué hacer. Exactamente. Explicar cómo fue. Tal cual. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que en algo creo que estamos de acuerdo. Y ustedes díganme si no. Yo creo que sí, el libro es muy útil, solo hay que saber utilizarlo. O sea, no basta simplemente tenerlo en el librero, ni tenerlo en el celular en PDF, sino que hay que usarlo. O sea, de nada sirve que en un momento tengamos un auto último modelo y si lo vamos a tener estacionado todo el tiempo, ¿no? Pues realmente hay que usarlo, hay que aprender a usarlo, hay que aprender a aprovecharlo. Porque también si lo vamos a comprar, no está barato. Aunque bueno, les paso un tip. En eBay lo consiguen usado mucho, muy barato, mucho más barato. No forzosamente la última edición, pero varias ediciones las consiguen en eBay a veces a la tercera parte del precio normal. Ahí les pasé el tip, conste. Entonces, porque lo venden usado. Entonces, y digo, oye, porque yo personalmente insisto, leer en PDF me cansa mucho, la verdad, porque además estar pegado a la pantalla es complicado. Tiene una ventaja. Por ejemplo, sí uso mucho, ya se los había mostrado, la parte de los ebooks, o sea, pero lo uso realmente muy poco para libros de consulta, más bien para literatura, algo así. Ahí se alcanza a ver, aquí está. Sí lo utilizo para eso mucho, muchísimo, pero más para libros de lectura, de divulgación. Para libros de consulta prefiero tener el físico, la verdad. Aunque insisto, si uno va a consultar el PDF, tiene la ventaja también de que en Acrobat uno puede poner, buscar una palabra y nos lleva a la página que estemos y entonces ya también puede ser más fácil.
Hay formas de aprovecharlo, en cualquiera de las versiones que sean. Creo que sí es útil. Aclaramos, porque además como este está grabando esta charla, y vale la pena aclarar para quien lo vea después, que esta de ninguna manera está patrocinado por la Universidad de Purdue, ni por ni la guía Truman. Estamos hablando en general del libro. Pero la verdad es que sí, 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 vale la pena tenerlo, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? Los que han estado callados. Bueno, yo soy Francisco, acá está comentando también en línea, pero digo en el chat, está mal de la garganta, pero no sé, Jorge, Erika, igual, los que han hablado, Benito, Manuel, Alex, Abraham, ¿alguna opinión? Pues hay diferentes, ahora sí, maneras ahora sí que para hacer, para llegarle a en este caso a tus proveedores internos que son tus técnicos, ¿va? Ujú. Pues induciéndolo a poco a poco, igual con uno mismo. Y la otra, pues es también como que poniendo de nuestra parte, va llevándolos o mandándolos a un curso. O sea, que vean ahí ya son maneras. Lo primero que dije fue solamente una opinión. No, sí, claro. Y al ponerse, incluso al motivarlos leyéndolos, pues se ve ahí ¿cómo se llama? El interés, vaya, del patrón para con ellos, ¿verdad? O Son leerlo uno maneras. mismo y explicárselo, ¿no? Si es que no son muy buenos leyendo, pues uno lee Sí, uno y sí. luego se los expone, también puede ser. O lo platican. No sé, hay muchos métodos, puede ser, sí. Sí. Pues sí. ¿Alguien Sí, más? es que Ah, sí. puedes buscar muchos, hay que buscar, como dices, hay muchos métodos. Lo importante de esto es pues, tratar de hacer algo al respecto. Sí. Sea, o sea, eso es lo importante. No importa si lo intentas, si uno no entendió o otro sí entendió. O sea, hay que intentar, tenemos que hacer las cosas y no podemos asumir que alguien no lo va a entender. O si es que si les digo esto igual y no me entienden, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y preguntarles, ¿no entendiste algo? Bueno, a lo mejor hasta con esa persona te puedes quedar y explicarle específicamente ese tema que no entendió, pero sí fomentarles eso, que es, bueno, es algo que yo trato de hacer con los técnicos porque pues, sinceramente, yo, o sea, yo no puedo, no me da el tiempo para, imagínate que yo visitara a todos mis clientes, no manches, o sea, no, o sea, no, no hay, o sea, es imposible. O Es que tú sea, realmente, ya eres una mega empresa. no, pero, no es eso, pero pues es que imagínate, o sea, no puedo ir a ver todos los clientes, o sea, no me daría el tiempo. O sea, no hay, no. Entonces, pero lo que trato es, por decir, tengo un gerente de calidad, tengo un gerente de operaciones y voy bajando la información específicamente con un manual de exactamente cómo nosotros, cuáles son nuestras políticas, qué es lo que debe de hacer cada uno en su puesto, qué tiene que entregarle ese al otro, cómo va la escala, para que al final a lo mejor yo ya no me siente con todos, me siento con dos personas a que me digan exactamente bien qué está pasando. Y donde ya realmente puntos importantes o urgentes que atender, pues a lo mejor yo pongo mis horarios y ya les doy su importancia. Pero siempre, todas las pláticas, por decir los sábados que lo hago una dinámica con todos y nos sentamos y leemos y a ver la norma, ¿qué dice la norma 232? A ver, y hasta les digo, viene la certificación, nos voy a mandar a certificar ya de 046, entonces tenemos que empezar a prepararnos todos. Y empezamos a platicar, y eso se los doy yo, esas pláticas las llevo yo los sábados y pues sí, compramos carnitas, hacemos una dinámica padre con un buen ambiente, pero sí tratando de que todos aporten y que a todos se les quede algo, porque pues no, tampoco somos eruditos y se nos va a quedar toda la información, ¿no? Me han corregido a veces, oye, no decía así, sí es cierto, o sea, pero es eso, es empezar a crear y a fomentar que las personas cada vez Los se involucra, los sienten. comprometes. Mira, Sí. incluso te das cuenta que cuando ellos empiezan a adquirir mayor conocimiento, hasta personalmente les da más seguridad las cosas que hacen. Ellos mismos se sienten mejor, ellos mismos llegan hasta con más pecho con el cliente, como más empoderados. Y eso está padre, porque no nada más se sienten el aplicador que llegan y a apagar fuegos, o sea, sienten que si les pregunta alguien algo, van a tener la respuesta. Y a lo mejor se pueden equivocar, pues también, ¿no? Pero intentan hacer las cosas. Entonces, es algo en lo que yo visualizo y trato de hacer constantemente, ¿no? Aquí Francisco te dice, con carnitas entra mejor la información.
Sí, pues ya Eso sé. se oyó raro, pero bueno. Sí, sí, bueno, en el buen sentido. Sí, sí, Sí. sí. Sí, 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 no, hombre, ya aquí están ya muy esa mente ágil que tienen de repente, pero en fin. Pero Bueno, sí, eso yo creo que yo les comparto eso que yo hago y que no sé si funcione, pero trato de que las personas incluso se sientan que estás tomándolas en cuenta en la empresa, que es una pieza importante en tu empresa. es que mira, hay algo, y yo creo que eso que comentas es también bien, bien importante. Digo, es bien sabido que, digamos, cuando uno obtiene una información o un conocimiento, hay una curva de retención. Y uno empieza a bajar, 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 si uno deja pasar mucho tiempo sin confirmar o repasarlo. Entonces, por eso también se habla de que tienes que estar renovando esa curva muy constantemente y uno como responsable del equipo, estar confirmando que la comunicación se está recibiendo, ¿no? O la información o la capacitación, porque uno de los errores que yo también veo que se cometen frecuentemente es, pues yo me paro enfrente de la gente y hablo y hablo y hablo, pero no confirmo. O sea, algunas preguntas de al menos me estoy explicando. Un error que muchos tenemos es, ¿me entiendes? Yo creo que ese es hasta insultante esa expresión, ¿no? Sino que lo mejor es, me explico y si no me explico, dime qué parte te lo explico mejor y tomar uno la responsabilidad. Y eso digo, con nuestros técnicos, con los clientes, porque al igual que, igual como dijiste, Abraham, hay diferentes formas de percibir la información, también hay formas diferentes de comunicarlas. Y Ujú. cada cliente es diferente, cada cliente, y eso incluso también Alex lo mencionó, cada cliente es diferente, aquí a cada quien se lo tenemos que decir de manera distinta, pero incluso a nosotros, ya sea como líderes de nuestro equipo o como vendedores del servicio, pues nos conviene que nos comprendan mejor lo que explicamos. Entonces, mejor yo me esfuerzo en comunicarlo debidamente y entender que no todos me lo van a captar igual. Entonces, si yo estoy haciendo precisamente estas capacitaciones basadas en el Truman, eso, simplemente mandar a leer, yo creo que es como que limpiar nuestra conciencia muchas veces, ¿no? A veces. Y entonces, decir, pues yo ya te dije y yo ya te di la herramienta, ahí está, si no leíste es tu problema. Sin darnos cuenta que si no lo captaron, nosotros nos estamos dando un balazo en el pie, porque a nosotros nos Sí, conviene que el técnico literalmente. lo capte. Sí, Emanuel, Emanuel. No, no, no. Sí, no, sí, es nada más lo que quería decir, ¿no? También es una forma buena de aprovechar el. Pues miren, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Yo creo que pues, da para mucho más. Y a lo mejor también se llama comunicación efectiva y asertiva, además, tú tienes razón. Aquí yo creo que de aquí surgieron muchos otros temas que yo creo que vale la pena también, a lo mejor, para abordarlos. A lo mejor no como club de lectura, que fue club de lectura porque eran libros, pero bueno, también como temas generales lo podremos tocar en otros conversatorios, que se pueden ser bien interesantes. Pero bueno, si quieren, en esta ocasión, sí, me gustaría ya para cerrar, que a lo mejor cada uno de nosotros que estamos aquí y que tenga la voluntad de hacerlo. Club de películas o documentales también, Francisco, sí, pues ya hicimos el de Tiburón en su momento. Me dan ganas de revivirlo, pero bueno, ya platicaremos. O de otras películas, que hay muchas que analizar, u otros documentales, series. Se puede aprovechar mucho, de todo se puede aprender, pero los podemos programar. Pero ahora, sobre este tema del Truman, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera, no sé, decir alguna opinión o un comentario de cierre para que ya lo podamos terminar. ¿Les parece bien? También aquí Jorge nos propone aliens también, puede ser. Pues vamos haciendo ahí una lista que pueden ir surgiendo y además desde el punto de vista de control de plagas, se puede aprender mucho y pues analizando se aprende siempre. Sí, sí, ¿por qué no? Vale. Bueno, entonces, si quieren, vámonos en orden alfabético, que cada quien, por nombre, que cada quien dé su comentario final y cerramos esta charla. Entonces, pues empezamos con letra A. Alex, ¿quieres dar un comentario final al respecto de la guía Truman y lo que platicamos hoy? Pues lo mismo que comenté, Ujú. siento que es un buen libro, siento que puede servir para cubrir esas partes de capacitación interna, material
y para el responsable y material para los técnicos, tomando en cuenta que pues no todos van a saber lo mismo, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias, Alex. Benito, Realmente es una buena bibliografía, es cuestión de diferentes conceptos, va, si la quieres, leer frecuentemente o la quieres tomar como, ¿cómo se llama? Como el material o libro de consulta, va. Y pues, aplicándola por así, al personal, a los empleados, pues llevarla a cabo, frecuentemente para que sepan o sepamos realmente de qué habla, de qué trata y no solamente, pues realmente tenerla almacenada, guardada. claro, claro, eso sí. Muchas gracias, Benito. Emanuel, Pues yo creo que lo mismo, como comentaba Benito, sí, pues es un pecado tenerla ahí guardada, almacenada, pero lo peor de todo es cuando somos responsables de capacitar a alguien, sí, y no darle las herramientas adecuadas, con el acompañamiento debido. claro, claro. Y el método debido, sí. Muchas gracias, Emanuel. Erika, Bueno, pues igual que todos, concluyo que pues la guía de Truman sigue siendo un libro vigente, útil, y yo creo que todo, y yo no me canso de decirlo, ¿no? Todo es aprendizaje en esta vida, todo de lo que podamos echar mano. Eso sí, no conformarse solamente con la guía de Truman, ¿verdad? Sí, usarla, como una guía, como lo acabamos de ver. También desde el punto de vista crítico, hay que tomarla no como la verdad absoluta, pero sí, definitivamente tiene muchas cosas interesantes que sacarle. Y pues nada, ¿no? Todo ayuda, todo aporta a ser mejores en todos los aspectos. Entonces, pues yo le sigo dando una palomita a la guía Truman. No recuerdo porque no la tengo ahorita aquí, desafortunadamente se me olvidó. Yo ando ahorita en otro lado, se me olvidó traérmela. No recuerdo exactamente qué edición tengo, pero definitivamente es un libro muy valioso. Pero como decía Hugo, también hay otros que también en los que podemos ampliar mucho nuestro conocimiento, como es el Malice y otras guías muy específicas que hay. Pues nada más a los que no la tienen todavía, invitarlos a que la conozcan, a los que ya la tienen, invitarlos a desempolvarla y a verla pues con ojo crítico y a complementarla, ¿por qué no? es cierto, y eso que tú comentas es importante porque por muy buena que sea nuestra información, nuestra literatura, si nos quedamos con uno solo, caemos justamente en el sesgo de confirmación y disponibilidad. O sea, basarnos nada más en una sola cosa nos quita la perspectiva del gran panorama que hay de los diferentes autores y diferentes fuentes. Sí, cierto, tienes razón también en esa parte, Eric, cierto. Jorge, a ver, Pues, sí, o sea, como siempre he dicho, la guía Truman es un muy buen recurso. Yo diría que es bueno complementarla de hecho, yo no sabía que estaba en español, con la guía de campo de la NPMA. Claro, la guía de campo te habla de control meramente. Entonces, si un técnico tiene la guía de Truman más la guía de campo, pues tiene un panorama un poquito más amplio, diría yo. Pero en sí las dos se complementan y son buenas opciones. sí, pues, mientras más información tengamos, pues, Manuel, ¿quieres decir algo? Sí. Está apagado tu micrófono. Ya, sí, Jorge tocó un punto muy importante y lo que hablábamos al principio, sí, de otras publicaciones. Yo pondría a la guía de campo como primer acercamiento para los técnicos novatos y Mm, posteriormente la guía Truman ya como una guía, precisamente, ¿sí? Para consulta periódica y a partir de ahí profundizar ya en temas muy específicos. Y hay una guía de PST también muy básica, muy buena por ahí, ¿eh? Sí, Esa también hay una muy bastante buena. No, tampoco la tengo yo aquí, la tengo ahí en la biblioteca ahí abajo, pero bueno, se me hace muy buena. Esa es muy buena. Yo la tengo Sí. la versión en inglés. Ajá, No, creo que salió también, no sé si salió la versión en español, creo que sí, no pero recuerdo. se agotaba creo que muy rápido porque nunca la tuve, siempre la quise conseguir. Pero sí, yo la tengo, es un libro más pequeñito, más reducido, y también es parte de la bibliografía que tenemos que tener como
como quienes nos dedicamos a este giro, independientemente en qué área en espacial, ¿no? En los operativos, los administrativos, los vendedores, ¿no? Como yo, Ujú. pero bueno, con formación profesional y científica, ¿no? Marketing, o sea, todos los que estamos en este giro, pues debemos conocer esa bibliografía, porque incluso en el marketing, para hacer marketing y contenido, tienes que tener también ese tipo de soporte. Entonces, yo creo que pues aquí es cuestión de que uno quiera, porque ahí están los recursos. Sí. Bueno, ahí me brincó un poquito lo del libro pequeñito, pero es que yo estaba pensando en el libro grande que también sacó PCT para aplicadores. A ustedes se refieren al manualito chiquito, el azul, que Ándale, sí, hay uno chiquito, que es ambos como, son es de muy buenos, bolsillo. ambos son muy buenos, sí. Porque hay una versión grande Ah, y esa no la conozco, fíjate, es yo más conozco el angosta, chiquito. es más o menos angosta, pero es una versión grande, no es de bolsillo definitivamente. Pero ambas son muy buenas, ambas. Y también la carpeta también que sacó la NP, creo que todavía Esa era también. NPCA cuando la sacaron, y también esa es buena. Hay muchas fuentes, yo creo que es cosa de buscarlas y estar siempre alerta. La información, los libros, la información siempre es una inversión, siempre. La verdad, nunca sobra. Y bueno, no es que no me sepa el abecedario, nada más que como nos habías dicho, Francisco, que que no podías hablar, entonces, bueno, te protegí un poco al final si querías y tenías garganta para hacerlo. Aún aquí, veo ahí que pusiste algo en el chat. Dices, por mi parte aumentó mi interés por ocupar la guía. La conocía, pero no la había visto. Voy a desempolvar el PDF. Ay, caray, ¿cómo le vas a hacer esa parte? Pero bueno, no sé, ¿tienes garganta para hablar o nos quedamos con el comentario en el chat, Francisco? También como tú te sientas. Porque yo sé que cuando anda mal de la gripe o la garganta no es tan cómodo. Hola, ¿me escuchas? Sí, te Sí. escuchamos. Sí, como les comenté al principio, la conocí hace muy poco. Entonces la había visto, creo que un capítulo, una parte solamente, y hasta ahí. No la había vuelto a citar. Así que ahí volvió el interés eh, por ocuparla, leerla. eh, y además me dieron más trabajo porque voy a tener que desempolvar otros libros también que Erika y también el ¿cómo? Malice, que ya es como el Muy bueno. siguiente. Sí, así que me dieron harto trabajo, pero agradecido del tiempo, Hugo, también a los muchachos, a todos por participar. En algún momento fuimos tres solamente, creo, participando en algún, con Erika, Benito también creo que bueno, pero qué bueno que se sumen. Así que eso, vamos a ver qué se viene más adelante, algún tema interesante. De hecho, muchas gracias. Sí, se ponen buenas estas charlas. Digo, no todas las llegamos a grabar. Esta sí la grabamos. Pero voy a procurar que las que hagamos sí las grabemos. Ya todas. Porque bueno, yo creo que todos aprendemos de todo lo que siempre he dicho. Cada uno de nosotros es experto en algo. Eso es una realidad. Y pues muchas gracias. Gracias también por su tiempo, por este rato que pasamos aquí. Yo creo que mucho hasta como parte de charla entre amigos, la que yo creo que todos nos alimentamos todos los días de algo nuevo, de algo que aprendemos. Pues les agradezco mucho su tiempo nuevamente y pues que tengan muy buen fin de semana. Aquí, bueno, Benito nos comenta, referente a todo esto, hay una frase que dice, si no sabes, aprende, y si sabes, enseña. Yo también siempre he dicho que la mejor forma de aprender es enseñar. Incluso yo siempre les menciono la parte anecdótica de este curso que va a ser, que es de 2 años de entomología que estoy dando con esta otra empresa, para no hacer la publicidad de allá de Celaya, en este caso no la publicidad aquí. Este, pues yo cuando lo planteé al principio, que lo había planteado antes a la empresa en la que yo trabajaba, pero no la tomaron y ahora que tomó este laboratorio o esta empresa, lo más fácil que se me había hecho era tomar mis notas de cuando yo daba esa materia en la universidad hace casi 30 años y dar lo mismo, pero no me pareció lo correcto. Y pues en cada una de las sesiones me he puesto a estudiar y aprender y actualizarla. Así que yo también me he puesto a estudiar y aprender en cada una de las sesiones. Cosas nuevas que no sabía, lo básico sí, pero me di cuenta incluso que había información
que yo impartí en el curso en la universidad y que hoy es otra historia completamente distinta. Y eso yo creo que es bastante bueno, el tener también esa apertura para darse cuenta que a lo mejor lo que uno sabía antes no tiene que ser forzosamente la realidad de hoy. Siempre estar Ujú. actualizándose. Sí, 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 muy, muy, muy bien. Pues nuevamente muchas gracias, muy buen fin de semana y pues programamos el siguiente. Por aquí, ahí Erika nos había prometido leer algo de Harari, pero pues a ver si lo hacemos ahora Ah, sí. sí, es cierto, tenemos pendientes. Es que esos libros, la verdad, me gustaron mucho. Claro que sí, el de Homo Sapiens, sí, Sí, sí me sí, sí. gustaría retomarlo. Y pues agradecerte también a ti, Hugo, porque al final de cuentas tú eres el que ha sido el promotor de estos, pues, segmentos, ¿no? De lectura, que la verdad es que son muy bonitos, son muy ricos, ¿no? Para todos. Convivimos, aprendemos, nos relajamos. Entonces, pues también agradecerte, ¿no? Por ser el promotor de este tipo de charlas y pues también a todos los que participan, ¿no? Al contrario, al contrario. Gracias a todos por participar. Gracias, Erika. Gracias, Alejandro, Francisco, Jorge, Noel, Benito. También ya algunos tuvieron que partir. René se tuvo que alejar también. Pero bueno, muchas gracias a todos en diferentes partes del mundo, porque además también es lo interesante que venimos de diferentes culturas. Incluso aún dentro del mismo país tenemos diferentes culturas y eso creo que nos enriquece absolutamente a todos. Muchas gracias. Pásenla muy bien y que tengan un fin de semana. Buen fin de semana para todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Saludos a Saludos. todos. Saludos. Saludos, bye.